Bueno, vamos a ver, vamos a seguir viendo en Terminator. Que es lo mismo, ¿no? Que anuncia acá un futuro, ¿no? Para la película, la distopía, todas esas pelotudes que dicen. ¿Qué anuncia esta película? ¿Qué dice? Che, miren, el futuro que va. ¿Cómo es? Va como la mona, por las máquinas. ¿Sí? Sí, por favor. ¿Qué más? La subordinación de la ciencia, ¿no? No es que solamente a Cameron pone para que sean simpáticos, el psiquiatra es un boludo, sino que reduce lo que está viendo, ¿no? A su medida. Ahí está que decía comparativamente, ¿por qué el psiquiatra de este, no es un psiquiatra, ¿no? ¿Por qué no es el de Hitchcock? ¿No? Que te has dejado, te ha desvelado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Hitchcock dice en el año 60 y no, el psiquiatra se cae solo, déjalo, hago un plano al final, lo hago bolsa. Acá ya es un usuario. No, acá tiene una basura repelente, tiene que ser. ¿Sí? O embestida para matar, el psicoanalista directamente te liquida. ¿Sí? ¿No? ¿Era así? Claro, sí. ¿Hay que tuvieron una mala experiencia analítica? ¿O es que si no, en realidad esto es peor. Es la ciencia. ¿Son más pesimistas? No, son más realistas. Y obviamente sus films a veces corren el riesgo en relación a lo clásico, por eso son clásicos, de que sean un poquito más desesperados. No es que uno salía de ver, me acuerdo, qué sé yo, unas que pude haber visto en cine todavía, ya en remake, en reprise. Psicosis o Marnie cantando, ¿no? Qué lindo. No, salía bastante. Pero Dios mío, yo me acuerdo cuando salí de ver Blowout, no sé, me tuve que tomar, qué sé yo, 15 whisky. ¿No? La próxima la veremos, ¿no? Pero perfecta, maravillosa, pero o no, que es una tragedia. ¿Vieron que algunos boludos dicen, se acabó la tragedia? ¿A usted le parece que Blowout no es una tragedia? Aparte de seguir boludeando con el final feliz de Hollywood, que eso ya no se lo creen y no sé qué sé yo. ¿Está? Ojo. Bueno, sigamos, por favor. Ven que ahí tenemos como 3 laberintos o 3 caos. El que recorren sendos motociclistas, ¿no? Por las autopistas. Entonces, ¿vieron que eso es recorrer una autopista? No 5 minutos. ¿Está? Bueno, como en Solaris. El caos, el laberinto, que es el mismo videojuego, y el laberinto que se hace ahí en la cárcel, prisión, en el hospital prisión, cuando le van a dar la inyección. Habrán notado que la que le da la pichicata es la mujer, que les decía la vez pasada, ¿no? Que la mira, que Cameron le hace un plano, ¿sí? Como la mujer sorprendiéndose de lo mismo. ¿Está? Yo no sé cómo andarán hoy estas cosas, está la gente muy nietzscheana, pero Nietzsche decía, yo no soy muy nietzscheano, pero de vez en cuando la pegaba. Hacia 1800 decía, el gran enemigo de la liberación de la mujer es la propia mujer. Acá es eso. Es la separación con respecto. Lo que pasa que es esto. Ella científica, está sometida con eso, ha entrado en un mundo, no en un mundo masculino, que obviamente está dominado por lo masculino, sino en un mundo de ciencia. Entonces, todo lo que ve ahí, ¿sí? Todo lo que ve ahí, que por ejemplo, si nosotros dijéramos, y esto es bueno que se grabe y se difundan, que después puteen y digan cualquier cosa, si nosotros dijéramos, bueno, pero en realidad la mujer, ¿no? Por ejemplo, tiene, ahí está, vamos a decirlo, ¿no? Una sensibilidad, no solo por su instinto maternal, exista o no, por la posibilidad de ser madre, sino porque hay una razón que tal vez no se ha utilizado tanto. Que en la sociedad capitalista, en la revolución, hasta hace 20, 30 años, no estaba tan inmersa dentro de eso. ¿Qué quiere decir? Cuando la metieron en esposa y madre, que obviamente era para reproducir determinado esquema de vida, a diferencia de nosotros, los hombres, desde qué sé yo, desde que empezó la máquina, estamos metidos en ese tipo de cosas. Entonces ya la mujer, en vez de ver ahí algo distinto, lo tapa. ¿Está? Perfecto. Bien. Que los iguales no se reconozcan. ¿Cómo? Y que los iguales... Que los iguales no se reconozcan, exactamente. Eso se trata, que los iguales no se reconozcan. Los iguales, ahí está. ¿Iguales en qué? Ese es el tema. ¿Iguales en qué? Y la única igualdad es en una idea. ¿Qué es una idea? Una representación o concepto
que puede ser manifestado mediante una traducción de una imagen reconocida por todos. Eso es una idea. La idea ya desde Platón tiene una cosa negativa. La idea se puede convertir en eidolon. Ya para Platón, ¿qué era el eidolon? El ídolo. Es cuando la imagen, ¿sí?, la idea pura, se va convirtiendo, ¿qué? Se va convirtiendo en copias, en parodia. Y ahí nos convertimos en ídolos. ¿Está? La inflación. Platón no la conoció en sentido económico, pero la conoció en sentido filosófico. Porque siempre primero es la filosofía. Siempre es la metafísica. Prima filosofía. ¿Está? Así que el concepto de inflación ya estaba. ¿Y quiénes eran estos tipos que hacían la inflación de las ideas y las convertían en ídolos? Los sofistas, que cobraban, ¿sí?, para enseñar dos cosas al mismo tiempo. Es como si yo, vigílenme, tengo un seminario en el edificio de enfrente y enseño que la alegoría, Berman y el cine contenidista es lo mejor que hay. Total te paga. Eso eran los sofistas. Entonces, ¿qué creaban? De las ideas creaban ídolos. O sea, iban reproduciendo mecánicamente, sin sentido. ¿Qué te gusta? ¿Te gusta esto? Te lo enseño. ¿No? ¿Te gusta? ¿Esto es moral o es moral? No, no importa, te lo enseño a defender. Los sofistas hoy en día serían asesores de políticos, por ejemplo, ¿no? De políticos, bueno, entre otras cosas. Bueno, perfecto. Bien los tres laberintos, entonces. Ahora, ¿vieron que Cameron no pierde el sentido de la acción de lo que está contando? El famoso entretenimiento. Pero por otro lado, la idea de vertiginoso, de caos, de gran ciudad, de todo eso, está acá. Y es eso. No es con hacer primeros planos de algas y de riachuelos en Rusia como Tarkovsky que nos vamos a salvar. Me encantan los riachuelos, pero esto es así. ¿Qué es esto? ¿Qué es más escapista? ¿Volar los pajaritos, 4 horas de una plantita que se mueve en primer plano o esto? ¿Cómo es el mundo? Es de Buenos Aires ya también, ¿no? Tal vez las motos son un poco más baratas allá. Bueno, este se la consigo bastante barata. ¿Está claro? Bien. Sigamos. ¿Qué dijo? Oye, no deberías estar aquí. ¿Sí? Miren, sí, pero es fácil. ¿No? ¿Por qué? Porque no sé qué son la trastienda de este lugar, yo qué sé, donde deben estar currando los videojuegos. ¿Está? No deberías estar acá. ¿Ven cómo hizo en Titanic? Cuando quieren rescatar al chico y el otro, el padre, no entiende porque habla en un idioma, creo que ruso. Están huyendo por el lugar equivocado. ¿Ven cómo se hace lo simbólico? Manteniendo la primera historia, lo real. Entonces, ¿sí? El colado a la fiesta. No deberías estar acá. Sí, también Cristo, por supuesto. Sí. Pero para que vean que no reduzco todo a lo crístico. También el héroe. Es el que vos no tenías que estar. John Con, el teniente McLean. Vos no tendrías que estar acá. Es eso. Es el colado a la fiesta, el héroe. Es el que viene a escupir el asado, el aguafiestas, ¿sí? El héroe. Si el autor es religioso, es cristiano, tiene tendencias cristiano-católicas, siempre va a tener como modelo ese tipo de cosas. ¿Está? ¿Sí? Pero también es el héroe. Vos no tendrías que estar acá, se supone que es el cine también. El cine se supone que no debería existir. Ya he adelantado en la reciente columna en la sala llena, que espero que han leído, y lo que haremos en el próximo seminario, lo que dice De Palma, lo que simboliza De Palma en Blowout. Las tres formas, cuando Jack Terry, Travolta reinventa el cine, ¿sí? Hay tres formas de entenderlo. ¿Cuál es? El cana, no quiero ver nada. El de la televisión, tráigalo, total, lo pasamos a televisión y lo arruina. Ahí está, lo sofisticamos. Y el de los service, el que hace una realidad paralela, ¿sí? Que quiere verlo, porque sabe que muestra algo. ¿Para qué? Para destruirlo. ¿Está? ¿Vieron qué película conformista? ¿Está? Bueno, es lo mismo. Esto no debería estar acá. Vos no deberías estar acá. Esto no debe estar pasando. ¿Vieron cómo pasa en Carpenter? Esto no debería estar pasando. Esto que aparte de una situación estructural de sentido, ¿no? Para ubicar la relación del otro, de la otra edad, se despliega simplemente
haciendo que él se vaya a la trastienda de eso, que por otro lado también es interesante, es infinito, porque va a la trastienda de ese lugar, no escapa por la calle, ¿no? Sino que escapa a la trastienda. ¿Eh? A la traza, a los suburbios, ¿no? Que es como al guante de alguna manera. Bueno, sigamos. Miren ese planito al lado del Terminator malo, vamos a decir, y el planito de la cara del maniquí. Sí. Eso es pensar. Es puesta en escena. Solo se trata de puesta en escena. ¿Está? Vemos las máquinas, las cosas automóviles, los maniquíes. ¿Sí? Estamos pensando. Y después esa escena, si no tenemos mucho, cuando el chico, John Connor, que no sabe quién es, sí que no tiene que estar en ese lugar, tampoco con los videojuegos tiene que estar. Se ha enfrentado a dos cosas, la policía que lo persigue y él que... ¿Por qué se asusta con, vamos a decir, con Schwarzenegger? Porque la madre ahí comprueba que ese monstruo que le dijo es cierto. Curiosamente ahora es al revés, el monstruo es el policía, lo tiene a sus espaldas. Y ahí podemos... Con ese plano podríamos estar todo el seminario. Una vez lo hicimos con El Padrino, ¿te acordás, José? Bueno, cada uno de estos films, si agarramos un fotograma, no digo al azar, pero casi al azar podemos estar todo el seminario. Si sabemos que el antes y el después. Entonces, cada fotograma prácticamente es perfecto en el sentido de que mantiene una simetría con todo aquello que se viene diciendo y aún que se viene diciendo con otros films del propio autor y en la autoconciencia con films de otros autores, porque se piensan entre sí. No sé si se llaman por teléfono, tengo la menor idea, pero que piensan entre sí, eso seguro, que es más importante que llamarse por teléfono. Sí. ¿Por qué pisa las rosas, Schwarzenegger? Estaba en la primera eso, ¿no? No, acá. Acá. El arma la tienen las rosas. ¿Cómo? El arma la tienen las ¿Estaba rosas. también en la primera? ¿Estaba en la primera? No, recién. Recién. La rosa. Bueno, se me ocurre ahora, ¿eh? Se me ocurre ahora que precisamente para potenciar en John Connor la idea de que este es algo negativo. ¿Sí? O sea, pisa rosas, a eso me refiero. Y al mismo tiempo, ¿por qué pisa? Luego es una entrada triunfal con pétalo de rosas. No, al contrario, diría que... No es sino como el propio Terminator, que tiene espinas, pero el otro le saca la... ¿Viste? Como que lo educa a John Connor a... Pues también. A ver, muy bien, pues también puede ser eso. ¿Y qué más puede ser? Aunque es Cameron cagándose en ciertas películas sentimentales. Basta de Rosita. Se piensan entre sí, ahí está. ¿Esto con qué puede ser sostenido? También lo que dijeron ustedes está bien, ¿no? Cuando Carpenter hizo The Thing, dice, yo la hice en contra de E.T. Tenía las pelotas llenas con ese muñeco. Era una orgía de bondad. Así que traté de hacer la orgía de maldad más grande que se me ocurrió. Entonces supongo que un poco es esto, ¿no? Para las rositas y todo ese tipo de cosas. ¿Sí? ¿Ah? Ángel, Sí, en el plano ahí con el maniquí, sí. que hay como una simetría porque todavía no vemos el cuerpo como desnudo del T-1000 cuando Sí. aparece casi como el maniquí. También es como en la primera, cuando el Terminator al principio, en la primera, Sí. que aplasta el camioncito, hay una simetría con el camión que puede aparecer. Exactamente. Es mostrarnos de alguna manera que es... maqueta del cine. Claro, y la maqueta del cine, al mismo tiempo que eso que estaba tan cerca de nosotros, que está tan cerca los automóviles o los maniquíes, desplazándolo un poco, ¿no? Se convierte en lo fantástico. Perfecto. Bueno. Y al mismo tiempo que mientras está tirando esta lucha tan importante, tan extraordinaria, ¿no? Lo tira por el vidrio. Ahí tenemos otra, ¿no? De nacimiento, ¿no? Como en vez de romper las aguas, emerge de toda esa suerte de mar de cristal. La ruptura. Y al mismo tiempo también para decirnos que mientras está pasando todo esto apocalíptico, recuerden que en griego apocalipsis es revelación. Pero que no todos van a ver eso. Que el mundo sigue andando, de alguna manera. ¿Sí? Sigue consumiendo, sigue habiendo esto, sigue habiendo aquello. Siempre va a haber un boludo sacando fotos. Siempre va a haber un boludo sacando fotos.
Está claro. Se va con la cámara en automático. Exactamente, sí, sí. Cuando bueno, algunos se la perdieron. Cuando estaba discutiendo con el guía de las ruinas de San Ignacio, tratando de explicar que explicara bien la historia, había un japonés que lo único que decía, foto, foto, foto. Ahora somos todos así. ¿Qué? Ahora somos todos japoneses. Ahora somos todos. Exacto, está claro. No es que esté mal sacar fotos, ¿no? De alguna manera. Pero una cosa es una foto y la cosa es la obsesión por la foto, ¿no? Y también por qué es eso, ¿no? Yo saco, ¿eh? Me gusta, y las muestro también. Pero la obsesión por la foto, ¿por qué es tan grande? Es ¿por qué crearon eso? Obviamente, bueno, por ego, ¿no? Queremos, ¿no? ¿Sí? Y porque queremos, no sé, conservar el recuerdo, no sé, dentro de poco, que si cuando vamos a cagar, nos vamos a sacar una foto de ahí. Bueno, ¿por qué? Es por el vacío, ¿no? ¿Qué es la fotografía? ¿Contra qué? ¿Cómo decimos en el concepto de cine una de las definiciones que damos del cine? El cine es el redentor de la realidad fotográfica. Porque la fotografía, ¿qué es? Es una falsa eternidad. Que hay que condescender de alguna manera, ¿no? Pero es como que en realidad, ¿no? A ver si agarro rápidamente una eternidad. Es como la invención de Morel, de Bioy Casares, ¿sí? Pero a 400.000, ¿sí? Invención de Morel por segundo. Es la ausencia es el vacío que nos invade, como dice il vuoto che ci invade, como dice un verso de uno de mis poetas favoritos, Eugenio Montale, ¿no? Embarca sobre el Marne, así se llama el poema. Es el vacío que nos invade. Frente a ese vacío, lo llenamos con cosas. Así como con gadgets, ¿no? Cositas y todo eso. Yo también, ojo, ¿no? Estoy hablando como pecador. Pero la obsesión de la fotografía, de eso, de continuamente inmortalizar, ¿qué? Pues una reunión de amigos, qué sé yo, no sé, fuimos a una ciudad desconocida, lo que fuere, se justifica, pero es el vacío que nos invade. Es tratar de aferrarnos a alguna forma de, ¿cómo definió Baudelaire la modernidad? Lo laxo, lo móvil, fijarlo, ¿no? Fijarlo, a ver que algo que quede fijo, ¿no? Curiosamente con un mecanismo que se basa en lo contrario. Y el cine es al revés. El cine se creó, el cinematógrafo se creó para fijar esa eternidad laica. Los Lumière pensaron que va bien. ¿Cómo la definieron? Fotografía en movimiento. Con eso inmortalizamos la clase. Gente que ya obviamente por su formación, ¿no? Totalmente iluministas ateos. Y la magia de Méliès mucho nos sirvió. Puede fallar, como dirá Toussaint. Entonces eso, es esa obsesión precisamente. Bien. Muy bien. Sigamos. Bueno, esto se lo dejo por usted. La idea es el sueño del pibe, ¿no? Yo puedo elegir entre dos padres, ¿no? Jugar con el padre, ¿no? Conocer al padre, ¿no? Esa figura paternal que tenemos, ¿no? Jugar con él, ¿sí? Que te protege como un cowboy, pero que vos lo vas a enseñar. O sea, se da toda esa maravilla, ¿no? Y al mismo tiempo vos me mandaste. Esa idea de, bueno, ahí, ¿no? Lo crístico, ¿no? Es sencillo. Pero el tipo sigue haciendo una película de ciencia ficción. Vieron que no puso La Pasión según San Mateo, ¿no? Que se llama barata, bien, me de pagar la guita, Horner hizo la música, ¿no? Tendría los derechos. Es eso, ¿no? Vos me mandaste. ¿Está? ¿Sí? Perfecto. Pero mantiene que estamos haciendo una película fantástica. ¿Está claro? ¿Qué parte crítica? ¿Qué? ¿Qué parte crítica? ¿Vos me mandaste? Sí. ¿Quién lo mandó a vos? A Cristo. ¿A quién lo? Pará, vos me mandaste. Es la Tú mismo. Sí, exacto. Claro. No, la frase es esa. Sí, sí. O sea, acá, espera, vamos. ¿Quién es Cristo? John Connor. Sí. ¿Sí? Vos me mandaste. ¿Sí? Ahora se convierte en Dios. ¿Sí? Ahora John Connor se convierte en Dios. Ahora se convierte en Dios. ¿Sí? Vieron que se juega un poco complicado, la tercera, la Santísima Trinidad. Padre, ¿por qué me has abandonado? Va a decir en unos días. El Jueves Santo, ¿no? ¿Por qué me has abandonado? Entonces dice, pero ¿cómo no es? La vas a abandonar. La parte humana dice que lo ha abandonado. ¿Sí? ¿Te entiendes?
Cura cristiano no quiere decir va continuamente uno con el otro. Es el sacrificio de uno por otro. ¿Está? Bien. Sí. Y después ese plano en el que le toca las cicatrices. Sí. Eso también sería crístico. Perfecto. Sí. ¿Sí? Pero no se las toca. Acá la espalda. Claro, si se la tocara acá. Claro. Blade Runner, ¿no? Está con el clavito en la mano. Es crístico, lo queremos, ¿no? Aunque él no creía, pero no importa. Eso es crístico, chanta. ¿No? ¿Está? ¿Se entiende? Porque quiere convencer. Fíjese un director que se declaraba ateo. Perfectamente, muy bien, declarate lo que quiera. ¿Para qué entonces haces esto? ¿Sí? O sea, no quiere decir que el director agnóstico o ateo, ¿no?, pueda utilizar la simbólica crística, por ejemplo. Para mí la más grande novela argentina, El sueño de los héroes, de Bioy Casares, un autor agnóstico, lo ha declarado, agnóstico, no ateo, pero lo ha declarado siempre. Es una novela donde la simbólica crística, el padre que sacrifica, está perfectamente ahí. ¿Por qué? Porque es una simbólica universal. ¿Sí? Así que podemos utilizar el talón de Aquiles, ¿no? Por ejemplo, yo lo utilizo en mis cuentos y no es que ahora voy a un templete a rezarle a Zeus, ¿no? Sí pienso que mis antepasados en mi propio apellido hace 4000 años le oraban. ¿Está? Me siento un poquito más respaldado de paso, ¿no? Aunque ya sabemos de que pasamos de un lado al otro. ¿Se entiende esto? ¿Puede ser que se agarra más con el lado cultural del catolicismo? ¿Quién? En el caso de Bioy. Sí, claro, es cultura, exacto, es una simbólica. Mitología. Es un mitologema, exactamente, es un mitologema. Recuerden, ahí está. Pero ¿cuál sería, ya que tenemos ahí, vamos de nuevo a esa noche en Oxford, donde iban camino a un pub que afortunadamente conocí, The Lion and the Eagle, el león y el águila, van Tolkien y C.S. Lewis. ¿Está? Tolkien lo conoce. Tolkien era católico, C.S. Lewis era agnóstico, hasta ateo en ese momento. Y dice, pero escúcheme, Luis, usted no puede ser que no crea. ¿Cómo no cree? Dice, ¿qué nos dedicamos nosotros? Bueno, a religiones comparadas, básicamente a la literatura mítica de la Edad Media. Muy bien, le dice Tolkien. Eso es el cristianismo. Es un mito que también es cierto. ¿Está? Fíjese que todos los mitos, todos los adelantos, o sea, todos los mitos terminan en ese. ¿Está claro? Pero si no se cree, entonces sería acá otra pregunta, la voy a complicar. ¿Por qué los autores católicos como Hitchcock, ¿sí?, utilizan una simbólica anterior? El talón de Aquiles, la herida originaria del héroe, no es cristiana, es precristiana. ¿Sí? Ahí viene Kierkegaard en nuestra ayuda, porque no vivimos en un mundo cristiano. Si viviéramos en un mundo cristiano, no haría falta utilizar una simbólica cristiana. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Está? ¿Sí? Bueno. Perfecto. O sea que el mito, o el cristianismo vuelto mito, o el cristianismo utilizado como mitologema, o el cristianismo utilizado como símbolo, se da precisamente, sobre todo, es necesario volverlo al mito, volverlo a un estadio, ¿no?, que también sea otra cosa en un mundo como el nuestro. ¿Está? ¿Sí? Esa sería la diferencia entre fe. La fe no necesita, ¿no? Si es una fe colectiva no necesitaría ese recurso. Por eso nosotros lo llamamos el recurso al mito. ¿No? Si quieren, están una sigla de nuestra teoría, sería mito, método y recurso. Mito, porque está en el origen, comienzo toda la semilla, método, que methodos en griego quiere decir camino, y recurso. Se recorre eso y se recurre ¿a qué? Al principio anterior, al mito. ¿Está? Sí. Bueno. Lo fundamental es el método. Por eso está en el medio. El método, el camino, es aquel que puede unir el mito, esto es el origen, aquello que se hizo, ¿no?, con el recurso. Porque para recurrir a algo, voy a recurrir a algo. ¿Sí? Primeros auxilios, por ejemplo. Tenés que saber bien qué hay en el botiquín, ¿no? Podés terminar liquidando a alguien, ¿no? ¿Sí? El recurso, el ricorso vicchiano, sería, se agotó el camino, chao, se embotelló. Tengo que volver al mito, al origen, al origen. ¿Cómo vuelvo? Mediante un recurso. ¿Sí? Que según Vico es una apelación. El recurso es una... Mira lo que se llama un recurso de amparo.
es cuando el pensamiento o una civilización, ahora creo que va a ser solamente pensamiento, pero espero que a lo mejor fuera una civilización, recurre a un recurso de amparo. Estamos como el culo, culo feo. Estamos mal, esto se acaba. Pido un recurso de amparo. Según Vico, el único tribunal más alto es el de la providencia. Es un recurso es un recurso de amparo cuando el método se ha trabado. ¿Cómo salimos de esto? El más grande recurso, creemos, de la sociedad moderna, de la modernidad, de la sociedad industrial, es el cine. Porque cuando ya estaba en el ápice, con los Lumière, cuando ya la burguesía se había declarado que había creado un simulacro de eternidad de su propia clase y de sus propios obreros a los que controlaba, se le coló Griffith. ¿Ya? Recuerden, nosotros estamos analizando, estudiando, apasionándonos por algo que no debería existir. No debería, Porque se supone que en ese momento los Lumière están llegando a un ápice. No estaba en el plan. No estaba en el plan. No quieren que esté. No quieren que esté, exactamente. O sea, los Lumière, que es la consagración, dice, imagine eso, tratemos de imaginar, para mí me cuesta también, en mis largas noches de insomnio, no son tantas, no pido, están llegando a la inmortalidad laica. Y recordemos, vuelvo a repetirlo, aunque, bueno, Platón, Sócrates lo hacía más que yo, la primer film es el control de su personal, luego el famoso tren que llega horario y luego jugando en la familia con la acumulación originaria. Es la impetración de una suerte de eternidad. Ganamos, sería. Totalmente. ¿Sí? Y dejamos que en los extramuros los magos como Méliès hagan volver. Perfecto, estás entendiendo perfectamente. ¿Sí? Y les vino el sureño derrotado, que no había visto una máquina en su vida, o sea, las máquinas que había visto eran para destruir su propio sur, ¿no? ¿Sí? Y no debería haber existido. Se les coló. Obviamente, luego necesitó el cine, el concepto de cine, crear un gran poder alrededor que fueron los grandes estudios. Griffith solo, cierto que estas ucronías son difíciles de hacer y a veces no conviene hacerlas, pero imaginemos, total, estamos en lo fantástico. Griffith solo, sin los estudios, sin Hollywood, sin que esto se hubiera multiplicado, hubiera sido recuperado como un Thomas Edison, un Henry Ford, un Frank Lloyd Wright, ¿sí? Esos genios únicos y singulares, veo que está Estados Unidos, ha quedado como una suerte de personaje solitario que había inventado algo, y nada más. Por eso necesitó el concepto de poder que le dieron los grandes estudios. Y que abrió la puerta de alguna manera, ¿no? Esa es la escuela que ejerce. ¿Cómo? Eso es porque hace escuela. Eso porque hace, exactamente. ¿Y a quién le enseña? ¿Cómo? ¿A quién le enseña? ¿Cómo? No entiendo. ¿Cómo nace Hitchcock? ¿Llega, entiende esto y después se junta con el cine o en el cine se está hablando? Solo él lo sabe. Digamos, Hitchcock nació en 1899, así que por lo que cuenta, sí, fue al cine y vio las películas de Griffith y de Murnau. ¿Sí? Así que es eso, fue al cine en todo caso, sabemos que es eso. Ahora, ¿cómo Hitchcock, viendo Griffith y Murnau, llega a hacer eso? Bueno, No, está bien. Entonces enseñan con el cine, no había una escuela, no había un lugar, no había encuentros físicos directores con directores. No, para nada. Para nada, por supuesto. La autoconciencia sí. La autoconciencia va al cine. Incluso va a la universidad. Todos estos directores estudiaron en universidades de cine. La autoconciencia. Más aún, hasta los años 50, 60, Hitchcock no veía las películas de Hawks, ni Hawks veía la de Hitchcock, ni la veía la de Ford. Eran amigos, se mamaban un poco entre sí, ¿sí? Pero no veía los films. ¿Por qué? Porque eran malos, no, porque la cantidad era tanta que tenían que hacer, que no tenían tiempo para... No eran cinéfilos. La cinefilia comienza con la autoconciencia. El asunto que tiene que terminar la cinefilia. Si no ¿se acuerdan? La cinefilia es como la papera o el sarampión. Hay que contagiárselo de chico, después no. Después viene el concepto de cine.
Por supuesto, sí, sí, sí. Pero, ¿a qué voy? Sí había una escuela. La escuela eran los estudios. La manera era entrar como pizarrero, tercer ayudante de guionista, ¿sí? ¿No? O como ponían a elaborar un guión entre 45 guionistas, ¿sí? ¿No? O como crear ideas de todos lados. Sí, la escuela, por ir a tu demanda, serían los grandes estudios. Yo creo que alguien con talento, qué sé yo, que asistía, no digo al rodaje de Vértigo, ni de All About Eve o La Diligencia, no quiero jugar cosas, pero que veía, qué sé yo, no sé, un film de clase B y tenía vocación de cosas, terminaba entendiendo. Que veía todo el rodaje, pizarrero. Cine, ¿está claro? Es eso. Porque el cine es una co-creación de los estudios. O sea, no solo por el poder que los contuvo, sino por la idea de que tenían que el romanticismo, la locura y todo eso, y tirarse de los pelos y ser un incomprendido, no. Mira, te vamos a dar una gran facilidad, le dijeron al artista. Es como si le hubieran dicho a un Van Gogh o a un Baudelaire, no te preocupes, no te tires los pelos, no te cortes la oreja, no tomes opio, toma bourbon, que es mucho mejor, por otro lado, te vamos a proteger, ¿sí? Pero vas a poder terminar 1 o 2 películas por año. ¿Te imaginas? Los cuadros te los vendemos nosotros. Los cuadros te los vendemos nosotros. No te preocupes, Vincent, no te preocupes. No vas a terminar, chifla. Déjalo a tu hermano que era bastante pelotudo, la verdad, que te vendió un cuadro solo en tu vida. Exacto. Vamos a hacer una oferta imposible de rechazar con tus cuadros. Es eso. El secreto está en la vista. Bueno. ¿Seguimos? Ay, esto sí que es profundo. ¡Qué gran! La cargada es grande, ¿no? ¿Sí? No hace falta. ¿Sí? 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 Que se está burlando, ¿no? De otro cine, ¿no? Que esto es muy profundo. Esto es muy metafísico para mí. ¿Ah? ¿Ven? Como el film. Recuerden que una gran demostración de poder y de fortaleza es ironizar sobre lo que uno está haciendo. ¿Ironía qué es? Toma de distancia con el material tratado, ¿no? Toma de distancia con el material tratado. La ironía moderna, es como una suerte de vacuna o de anticuerpo para no recaer en la idea del artista maldito del siglo XIX y que muchos en el XX se la tragaron, ¿no? Completa, ¿no? Con caña de pescar, anzuelo, lancha, muelle y el Océano Pacífico, ¿no? La ironía. ¿De qué estamos así? Es eso, ¿vieron cuando los actores rompían un poco las bolas a Hitchcock? Esto es Ingrid, esto es solamente una película. ¿Entendés? O sea, no la idea de que están haciendo algo, de estar en ese clima mortuorio del film. Bien. Entonces, el film, aquí el Terminator, Cameron está ironizando con respecto a eso. Claro, que lo está diciendo, es profundo. Hay algo que quiero decir, no quiero interrumpir mucho la clase. Bueno, decirlo. Lo que decías recién. Porque lo que hace ese artista entonces, el chapucero ese, Sí. le da a entender a la sociedad que hay un arte que no entiende. Y que el arte no se entiende. Y al final vas a ver arte, no es una garcha que entiende. Claro, pero está claro, está No, claro. pero el arte no se entiende. Como que todos entendemos que el arte no se entiende. ¿Y a qué vas a ver, boludo? Claro, Algo exactamente. que no entendés. Claro. ¿Entendés? No, son No, y que te están escupiendo en la cara encima. Te están escupiendo en la cara. Y lo hicieron culto. Y ahora es tipo como un signo de cultura. Y bueno, hay que oponerse a eso, contra esas pelotudeces, las instalaciones, o el chino ese que vino a colgar 50 bicicletas del techo, eso es un boludo. Artista transgresivo de China. ¿Usted cree que los chinos, que vienen torturando gente, pero de la época de Confucio, van a dejar? Yo escribí un poema, búsquenlo, soy un artista transgresivo oficial. Eso es una pelotudez. ¿Usted que va a dejar al chino salir de ahí? Claro, lo dejaron, dice, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a hablar de nuestra dictadura terrible? No, voy a colgar bicicleta en el techo. ¡Anda! Que el boludo de Malva te lo paga. Claro. El rey está desnudo. ¿Qué? El rey está desnudo. El rey está desnudo, exactamente. Es eso. ¿No? Por supuesto. Aparte que es un insulto a nuestra inteligencia. Y aparte que es escapismo.
¿Qué podés discutir? Es cierto, desde luego, si terminás de salir de ver, qué sé yo, no sé, la rendición de Breda o las lanzas de Velázquez o las meninas de Velázquez, puedes estar... Vas a tener que tomártela en serio para discutir. Pero si hay 4 manchas o 4 pelotudeces colgadas del techo, puedes decir cualquier cosa. ¿No? Bien. Es eso. El cine, ya desde Griffith, porque el cine, recuerden, 1908, 1909, ¿no? Ya está en la música el dodecafonismo, ¿no? En pintura ya está el cubismo, ¿no? ¿Está? Está las pinturas de Malevich, ¿no? Un cuadro todo de negro, todo rojo. ¿Es eso? El cine nace en eso. También es milagroso, porque no debería existir en el momento que las otras artes, música y pintura sobre todo, pierden todo contacto con el público, en el sentido que pierden toda mímesis. ¿Sí? Se vuelve totalmente especulativo. ¿Qué quiere decir? Los cuadros, qué sé yo, Miró. ¿Qué sé yo? Para mí son unos mamarrachos hechos por un chico estúpido. Ni hablar de los cuadritos de Mondrian. Eso es porque... ¿Qué? Y Picasso también, obviamente. Picasso, cuando no supo más dibujar, fíjense en el periodo azul y rosa. Fíjense las manos y los pies. Que como ustedes saben, lo primero que se enseña a dibujar. No sabía dibujar manos y pies. Ahí inventó el cubismo. Pero en teoría estos tipos deberían poder dibujar las meninas bien. ¿Cómo? En teoría estos pintores dibujan así porque llegaron a un grado... Ah, llegaron, no, ¿sabes lo que decía acá el amigo? Sí, llegaron a un grado. No, pero si decís hacer las meninas, deberían poder hacerlo. Si no son unos chantos. Claro, exactamente. Bueno, no, pero es que llegaron a un grado tan grande, ¿no es cierto?, que no necesitan expresar absolutamente nada. No necesitan dibujar, son poetas que no saben lo que es un soneto, ¿sí? Son arquitectos que no saben lo que es un ladrillo, y son músicos que no saben lo que es un bemol. ¿Pero por qué? Porque están en una instancia tan grande, pero tan grande, tan sublime, tan inalcanzable, que no necesitan eso. El asunto es que uno se deja insultar de esa manera. Pero Van Gogh tampoco tenía mucha técnica. ¿Cómo? Van Gogh no tenía mucha Es que ya, por supuesto que sí. Es cierto, está claro. Sí. Ya el impresionismo empieza a teclear un Van poco. Gogh lo está defendiendo solo. ¿Cómo? El problema de Van Gogh fue que no tenía un estudio. El problema de Van Gogh es que no tenía un... Es que no tenía un estudio y no te... Tampoco tiene la técnica que no tiene Picasso, supuestamente. ¿Quién? Van Gogh. No te entiendo. Quiero decir que pareciera como si estuvieses poniendo como la sátira cuando llegan a la técnica. O sea, llegan a ese punto tan profundo que vos decís, no sabía dibujar pies ni manos, Sí. ¿no? Picasso. Entonces como que ahí empieza a desbarrancarse, empieza Sí. a ver su arte abstracto. Sí, Pierde la técnica entonces. sí. La técnica, o sea, sin técnica, sin esa técnica que... Sí, que se fue... Sin esa técnica, todo lo que no... Parece como que estás diciendo todo lo que no tiene técnica, esa técnica no tiene como llegada al público, empieza a ser alegórico. No, ni siquiera es alegórico eso. Eso ni siquiera es alegórico. Un manchón ni siquiera es alegórico, para nada. Absolutamente para nada. Técnica en el sentido de oficio, quiero decir, pierden el oficio, pierden el sentido de oficio y de comunicación con respecto a una primera historia y a una segunda historia. ¿Está claro? Pero en teoría deberían tenerlo. ¿Cómo? En teoría son, no sé, artistas que fueron a la academia, estudiaron a todos los clásicos. Sí, deberían haber y sido... como- deberían- en teoría Claro, seguramente que sí, seguramente que sí. Pero el resultado no es ese. Pero es lo que No, hablábamos, pues como el ¿no? free jazz, ¿Cómo? digo, ¿Cómo? un músico de free jazz, le das, decir, toca Take 5 y toca Take 5. Sí. Después cuando hace su disco, si quiere hacer unos delirios, fenómenos, lo Ahí hace. está, perfectamente. Eso es el ejemplo que siempre doy. Claro. Gente no lo hacía. No, claro. Es Es lo eso. que hablábamos otra vez Sí. de que Recuerde lo que decía Eliot. Solamente el artista de tercera categoría entra en un género, ¿sí?, para innovar sin demostrarnos que puede hacer lo anterior. ¿Se entiende eso? La técnica es todo. ¿Técnica qué es? Tecné. ¿No? Es oficio. Oficio de algo. Pero también no es que lo pierden porque... solamente por una cuestión de chapucería personal. Lo pierde porque el contexto de la modernidad del capitalismo ya no necesita una visión de conjunto. Pueden dejar de laburar. ¿Cómo? Pueden dejar de laburar. No entiendo. El oficio no es el trabajo, no es como que esto sea mi oficio, mi primer trabajo, no es como dejan de pensar.
O sea, no tienen como que elaborar, tipo, no tienen Claro, que no- ser, no están conectados. No corresponde, claro, a una cosmovisión, de alguna manera. ¿Entiendes? Una cosmovisión. O sea, no tiene una cosmovisión colectiva. El oficio se pierde en la medida que se pierde una cosmovisión. Es una visión de conjunto. Por eso el cine, por eso hablábamos antes de que llegaran muchos de ustedes de las leyendas negras. Algunas tenemos. Por eso lo de Hollywood. Porque Hollywood creó, de alguna manera, recreó las condiciones del arte en el sentido medieval. Es como que el sistema les hace creer que haciendo algo sin forma están diciendo más que haciéndolo con el oficio y con el trabajo. Ese, ¿cómo puedo decir? Es un matrimonio perverso, sadomasoquista. Se necesitan mutuamente. O sea, el sistema necesita favorecer la diferencia tecnificada, los chifladitos. Y los chifladitos saben que el sistema necesita ese tipo de efecto distractivo. Pero si vamos a lo más profundo, no sé si lo más profundo, a lo más general, es porque no hay una visión de conjunto. Un ideario, más que un imaginario, un ideario en común. Porque todos quieren borrar lo anterior y hacer lo suyo. Exactamente, independientemente. exactamente. Y sí hay pintores que, por otro lado, para no tirar el bebé con el agua sucia, como dicen los españoles, sí hay pintores que, por ejemplo, pudieron mantenerse dentro, ¿no? Mi pintor favorito del siglo XX es Hopper. ¿Conocen a Hopper? Admitamos, sus figuras no son las de Velázquez, ¿no? Pero creo que con Hopper tenemos primera y segunda historia. Y Hopper es un pintor muy molesto, ¿no? Porque ¿qué es lo que es Hopper? La soledad y el tedio norteamericano. Es como dijo William Burroughs, escritor que me gusta por momentos. No hay nada como el tedio norteamericano, no hay nada como el aburrimiento. Se lo ve en los bares, en las carreteras, en las estaciones de servicio. Ese es el tema de Hopper. ¿Está? Y muchos otros pintores me gustan. Carrà, Giorgio Morandi. Giorgio Morandi, por ejemplo, es un pintor italiano que básicamente hizo naturalezas muertas. ¿Conocen? Bueno, no lo conocerán. Con botellas, botellas, jarrones, todo. O Carlo Carrà, uno de los primeros futuristas y que tuvo varios periodos. Hay muchísimos pintores que llegaron, que mantuvieron determinado tipo de mímesis, ¿sí? Y que no por eso estuvieron fuera de la realidad. ¿Tuvieron éxito? ¿No tuvieron éxito? Eso es relativo. Pero hubo pintores, hubo músicos también. Pero es importante decir que si el medio de producción necesita en cierto momento, a ver, seamos un poco pasolinianos, ¿no? Antes que nos maten. La burguesía, o sea, recuerden, Pasolini fue asesinado por el año 75, para entender, ¿no?, que ya son 40 y pico de años. La burguesía anterior a lo que se llama globalización, era una, durante el siglo XIX y mitad del siglo XX, que simulaba, como decía él, interesarse por las artes. Le chupaba un huevo. Pero creaba fundaciones, ¿sí? Incluso hasta parecía ser religiosa. Un carajo, obviamente. En cambio, él dice, o sea, ¿no?, 74, este nuevo poder, lo que él llama el nuevo poder, que es la globalización, ya declara total y cínicamente que el arte le interesa tres carajos. Y que se declara totalmente anticristiana. Ojo, antes no lo era, simulaba serlo, por conveniencia, por lo que fuera. Es eso. Ese arte o pseudoarte precisamente preparó ese terreno y al mismo tiempo la burguesía, por otro lado, con ese arte escapista que no significaba nada, que no ponía en crisis nada, ponía en crisis la vista nada más. Creo, ¿no? Creo que pintores tan diversos como el Greco o Goya, ¿no? Diversos, ¿no? Ponen, no es que no ponen en crisis la vista. Y no es que hay que interpretar mucho, la primera historia está clara, pero hay cierta incomodidad, y no porque pinten pasiones necesariamente. Goya, por otro lado, pintaba situaciones de
de campesinos, de tauromaquia, todo eso, incomodan, ¿no? ¿Qué hacen? Incitan a eso que se llama pensar. En el cine. ¿Cómo? En el cine. Sí. Una cosa. Igual sigue teniendo efecto. El cine alegórico, el arte abstracto no termina teniendo efecto sensible, entonces, más o menos. ¿Cómo? No hay como tanto, no sé, una pintura es difícil relacionarse, es como, si es tan ajeno ya no estoy aprendiendo nada, el lugar Bien. donde están poniendo la Bien. entonces ya de acá no voy a aprender nada, vengo a boludear, vengo a decir boludez, entonces, eso porque ya no te genera nada lo que estás viendo, a lo que voy es, Sí. después el cine viene junto a todas las artes, ¿no? Sí. Todos los que dijiste. Cierto cine, el que llamamos Lo cine. junta a todos y estos son los que hay que ver y te los muestran en las Sí. películas. Está bien. Ahora el cine alegórico no es tan fuerte que también como que, por más que sea medio pelotudo, llega a la gente. All That Jazz es una re buena película. Y es alegórica. All That Jazz, bueno, es un sueño un tanto prolongado de alguna manera, ¿no? De alguna manera. Pero, ¿sabes qué pasa? Si vamos a lo numérico que llega a la gente, no tiene nada que ver. No, llega a la gente sensiblemente. Ah, bueno, eso puede ser, qué sé yo, no sé. Puede ser alguien que, qué sé yo, la poesía, qué sé yo, la poesía de Benedetti, que son unos disparates, que, qué sé yo, que llega a la gente sensible, es una ridiculez eso, es una cursilería espantosa, desde luego, qué sé yo, no sé. Las tiras de televisión, qué sé yo, las que hacemos acá, llegan a la gente. Perdón, Tinelli no llega a la gente. Y es un bochorno directamente. Habría que hacer un Nuremberg estético. ¿Llega la gente o no? Y entonces, ¿qué es eso? Lamentablemente, no lo celebro desde luego. Por supuesto que, o sea, ese poder de alienación, por supuesto que vienen ganando. Tengo malas noticias, vienen ganando. No digo, no, yo me atrinchero con Hitchcock y con Schubert y... No, vienen ganando, por supuesto que sí. Y vienen ganando con un material cada vez más estúpido. Porque si yo, no sé, creo que con Mondrian me sentaría a hablar. Newmer estético es lo mejor que escuché en mi vida. Lo usé hace muchos años, me estoy repitiendo. Pero, Eso con La La Land, ¿no? ¿cómo? Con La La Land lo usaste. No, hace años que lo uso. Es mi... es mi, ¿cómo se llama? In my way. Es lo que piden siempre. Claro, claro. Es el día que me quieras para Gardel. Y te lo tengo que repetir. El repertorio. Claro. Eso. Pues, vienen ganando, por supuesto que sí. No es que estaba diciendo que nosotros, vamos, si me permiten el plural, al entender esto, vamos ganando. El cine ganó. ¿Por qué ganó? Porque no debería existir. ¿Se entiende eso? En ese aspecto. Por eso llegó a su fin. Porque logró aquello que tenía que lograr. Cambió el mundo. Repito. No para atrás. Yo creo que el mundo sin Hitchcock se empobrecería. Pero no solo se empobrecería estéticamente, sino se empobrecería intelectualmente. Pero al otro lado sí, claro que vienen ganando. La idiotez viene ganando. Por supuesto que sí. No solo en el cine, lo que es la televisión. Más bien. Perdón, lo que es Facebook. ¿Está? O la PIC. Por supuesto que sí. Ahora me dice, ¿vos no ves televisión? Sí, qué sé yo, no sé, alguna vez, no, yo no veo televisión, primero porque no tengo tiempo. Pero por supuesto en televisión puede colarse que una de esas películas. ¿Esta película es eso? Es lo que se puede hacer. La resistencia que se puede hacer es eso. Eso podrá cambiar, podrá llevar a algún cambio más colectivo, que yo no sé. Sé que detachar todo esto sería peor, ¿no? Pero desde luego sí que vienen ganando. Porque utilizan dos sistemas. No es que utilizan el sistema utilizan el Malva. Es eso. El Malva limita con Showmatch. Hay un pasaje que cada vez se nota más. Antes era bastante subterráneo. En realidad es lo mismo. O sea, ¿no? Hay para un determinado público, ¿sí? Determinada cosa, ¿sí? Oscura, sobre todo oscura, créanme que bastante oscura. Y otra que es, ¿cómo es? Popular. Por algún lado te la terminan vendiendo, ¿no? Exactamente. Si no te gusta Showmatch, te gusta algún cuadro. Claro, exactamente. Es una cosa de pinzas. Es un movimiento de pinzas, es un movimiento de tenazas. Ganan por cabezadurismo, ¿no? Le meten. Por supuesto. Como es que hablamos, la repetición. Claro.
El sistema que se auto... Los sofistas, exactamente. Se auto, ¿no? Genera. En un momento de guerra. Claro. Aparte se supone que son opuestos, Showmatch y el Malva, ¿no? Como que Que hacen creer eso, ¿no? Yo no sé para usted. Para mí es cada vez más evidente. Cada vez se ven más las costuras. Es como el muñeco de Frankenstein para seguir celebrando los 200 años de Mary Shelley. Que vamos a dedicar un número en nuestra revista Aquilea Liberada. Bueno, varios ensayos. Videos y amigos. Yo creo que se le notan las costuras. Yo creo que a veces se notan más las costuras. Pero esto, attenti, atención en italiano, attenti, porque esto que cada vez se le vean más las costuras, el armado apurado, como el monstruo de Frankenstein, el de cine, ¿no? Con los tornillos y todo eso, no necesariamente es dialéctico. Por un lado mirá, es evidente. Es como cuando John Connery a Kevin Costner, Los Intocables de Brian De Palma, lo lleva a la iglesia y dice, ¿querés conocer el mal? Dice, está enfrente, que es un banco. Acá me tocó en un banco. ¿Estaba acá? Sí, estaba acá. Así que por un lado es obvio. ¿Sí? Dice, uy, che, está mostrando, ¿no? Se le ve el culo. Pero por otro lado es que tiene un poder tan grande, un cinismo tan grande que digo, te la puedo revolear, ¿sabes qué? Te puedo mostrar la costura. Hoy te puedo hacer pasar por la cámara de tortura. Ante la tortura estaba ¿sí? Oculta. Hoy es una entrada por la cámara de tortura. Es un revoleo de picanas. ¿Está? Muy alentador todo. Está la otra, pero está la otra. Nos suicidamos más afuera. Bueno, no hay que descartar ese tipo de cosas. Por eso era el agua, era todo. Él dice, Mira lo manso. bueno, precisamente el suicidio, no creo en ello, precisamente es darle un valor a algo que verdaderamente no lo tiene, de alguna forma. La vida, si uno piensa, o sea, el truco es también hacernos creer que la vida en sentido material es exclusivamente eso. Entonces los antiguos, ¿no? Los antiguos de todos nosotros, ¿no? Los romanos, Séneca y todo eso, practicaban el suicidio, pero no porque agarraba angustia, sino porque el mundo carecía de sentido, tenían una posición estoica, los dioses podían estar o no. Eso. Precisamente, ¿qué es eso? Lo que quieren es que nos suicidemos, pero hay muchas formas de suicidarse. Hay muchas formas de infierno. Yo creo que con 10 horas de televisión argentina o alemana, yo creo que alguien verdaderamente, si no termina mal, ¿no? Invade continuamente. Así que es otra forma de suicidio, ¿no? Hay algo que las películas se piensan entre sí. Siempre el cine hay que recurrir a él. Vieron El Príncipe de las Tinieblas, y si no lo lamento. Yo no sé si vean El Príncipe de las Tinieblas. Vieron que hay, de todos los que va liquidando, este ente, el demonio, hay uno que no lo liquida del todo. Es al negro, ¿se acuerdan? A ese no lo posee. A ese lo semi-posee. Es el único que es religioso. Fíjense, cuando entra a la iglesia es el único que se hace la señal de la cruz. Todo lo demás está en el estado científico. Vieron que cuando se manifiesta todo eso, lo necesita para que ría y llore al mismo tiempo. ¿Sí? O sea, impedirle cierta movilidad, ¿sí? Cierta voz, ¿sí? Pero tenerlo en vida suficientemente para que pueda disfrutar o padecer el poder que tiene. ¿Está? Si no se la ven, son unas películas más grandes que hay, clase B, con actores poco buenos. Entonces creo que es eso. El suicidio sería eso. El suicidio sería mantenernos en un estado donde, por un lado, o en simultáneo, se nos quita o se nos adormece ciertas posibilidades, se nos paraliza ciertas posibilidades, pero se nos deja suficiente conciencia, ¿sí? En sentido biológico, ¿sí? Para que el mal muestre su poder y su impunidad, ya que se habla tanto de impunidad. Eso sería la impunidad. Y sería, para volver a un gran pensador malentendido, porque es el Marqués de Sade, para una verdadera posición sádica o sadiana en el sentido del Marqués de Sade.
Esto es convertirnos a todos en objetos, punto 1. Pero el 2 es el fundamental. Hacernos creer, mientras que somos objeto, ¿sí?, que nuestro destino, nuestro único destino posible, más aún el destino deseable por cada uno de nosotros, sea ser un objeto. ¿Está? Ahí está la clave. La primera, vieron que son un objeto, vieron que está todo el mundo, no quiero ser un objeto, no quiero ser un... Pero ojo que antes te pueden convencer que es un objeto. Capaz que no dejás de ser el objeto de esto, pero podés ser eso. Recuerden que si bien se les está agotando el mazo, todavía tienen bastantes cartas de intercambio. ¿Está? Todavía tienen bastantes cartas de intercambio. Y por otro lado, como hablamos, lo digo con el amigo porque empezó con él la conversación antes que unos vinieran, por otro lado también tienen una gran as en la manga. Enorme. Que es el desconocimiento cada vez más grande que tenemos de la historia. Ese es el gran ancho de espada que tiene. El desconocimiento que la gente tiene en la historia. Hacerle creer, otra forma de sadismo, tal vez está un tanto más sofisticada o camuflada, que que es hacernos creer que la historia, la vida en general, la historia en general, la vida en sentido biológico, como creación, como naturaleza, como fisis, empezó por el soberano, sublime hecho de nuestra existencia. ¿Sí? Antes de nuestro nacimiento era todo un territorio oscuro, un magma, ¿sí?, un chicle carente absolutamente de interés. En cambio, en cuanto empezamos a dar nuestros primeros bajidos y empezar a pedir cosas, zapatillas y videojuegos, ahí empezó el mundo, no nuestra existencia, sino la existencia del universo. Ahí es otra forma, o ahí tenemos, creo, estoy convencido, puedo equivocarme, lo que tengo lo reparto, que sí es una forma de resistencia. En no creernos eso. Que con nuestra existencia hay un punto fundamental de nuestra cosa. Podemos tener vanidad, orgullo, soberbia, sería el último en negarlo, pero no llegar a ese grado de pelotudez de pensar que la vida, el universo, todo empezó con nuestra existencia. Y eso es lo que se nos quiere hacer creer. Ahí está, si ahí pensamos que hay el prójimo, el antes, hubo antes algo, ¿no? Y más allá de nuestros padres, ¿no? Que supongo que en algunos años ya la función paterna-materna también puede estar desapareciendo, por otro lado, ¿no? Cosa que este film, de alguna manera, desplaza también a partir de eso. Bien, pero aunque sea, pensar que hubo un antes de nosotros, un antes que produjo cosas buenas, malas, que pensó, que hizo cosas y que hay que entenderlas. Y creo todavía, estoy convencido que el cine es el mayor impulso, el mayor acicate para eso. No es el único, no es el único. Sí que tiene esa capacidad de llegue todavía que puede trabajar con mayor capacidad. Yo creo que sí. That's all, folks, como diría Bugs Bunny.